Intento número 1000 de grabar el video de arreglos. Hemos visto un montón de cosas desde que empezamos el cursito, gente del 2027, cuando por fin el curso despegue. Hola gente del 2027, ¿cómo pasaron la pandemia? ¿Hubo otra pandemia? Espero que no. Hemos visto muchas cosas, variables, instrucciones para empezar, condicionales, ciclos, como lo básico. Y después empezamos con procedimientos y funciones, como ya empezando a meternos de lleno en lo lindo de la programación. Y lo que les traigo ahora es otra cosa así, linda, un tanto primitiva, quizá, al menos de la forma en la que lo voy a explicar yo, pero no quita que tenga su belleza, me parece, su lindura en cuanto a programación, porque hay como la forma en la que lo tratas y la forma en la que lo pensás requiere mucho de resolución de problemas, como si fueran todos jueguitos de ingenio en donde hay que encontrar la solución. Así los veo yo. Para esto tengo que explicar lo que es un arreglo o un array. Un arreglo o un array. Un arreglo, depende de dónde me estén mirando, la palabra arreglo se usa. Acá en Argentina prácticamente no. Así que arreglo es como algo súper abstracto que aprendemos que es cuando lo vemos en programación. Un arreglo es una secuencia de datos finita de un mismo tipo. Un arreglo es una secuencia de cosas. Un arreglo de libros es una secuencia de libros. Un arreglo de la remera que están en el placar, eso es un arreglo. Y en programación, o técnicamente, vamos a decirlo, vamos a escribir técnicamente un arreglo de números. Los empezamos con corchetes y lo terminamos con corchetes y separamos cada elemento de adentro del arreglo con una coma. Entonces, por ejemplo, voy a poner el 2, el 4, el 54, el 9, qué sé yo, y así puedo seguir con cualquiera. La cosa es que termine, porque es finito, y la cosa es que acá no haya una letra A, por ejemplo, porque no tiene el mismo tipo. Se me está rompiendo, o no haya un true. Si vamos a hablar específicamente de programación, no estamos yendo del tipo de dato. Normalmente los arreglos van a tener el mismo tipo. Después, si hay lenguajes de programación que te permiten tener más libertad con lo que hay adentro de un arreglo, pasan qué cosas. Porque es muy normal, como que el arreglo empezó como algo súper rígido y definido y cuadrado, para que después los lenguajes de programación empiecen a permitir más libertades. Por ejemplo, una cosa que se decía al principio del arreglo es que el arreglo, si se definió, si cuando se creó, una variable de tipo arreglo, cuando se creó es de 4, y jodete, no lo podés agrandar, ni achicar, ni nada, es de 4. Y eso a lo mejor en algunos lenguajes cambia, porque de fondo el arreglo no es un arreglo, sino que es una lista. Me puedo ir por las ramas, pero esto, otras cosas. Yo le voy a enseñar cómo tratar el arreglo de forma tradicional, porque me parece que ayuda a entender cómo funciona por dentro. Y después, si pueden, van a la documentación de P5 o de cualquier otro lenguaje que quieran aprender después, y van a ver que hay un montón de funciones predefinidas, recordando lo que eran funciones, que nos hacen cosas automáticamente con arreglos. Que nos sacan el primero, que nos sacan el último, que lo dividen en la mitad, que me busco un elemento. Todo eso nosotros ahora lo vamos a hacer a mano, para que se entienda la estructura, para que aprendamos principalmente a razonar con secuencias de datos, que es algo que me parece muy útil en el campo de la programación. Razonar con secuencias de datos. Porque si tenemos las instrucciones o las funciones predefinidas y empezamos a meter mano hasta que algo funcione, no sé si tenemos el algoritmo más eficiente del mundo. Pero en fin, basta de preámbulo, prefacio o como mierda seguida. Ahí yo tengo un arreglo de 2, 4, 54, 9, 0, menos 1, 89,1 y 7. Es decir, este es un arreglo, como ya hay un número real acá, un número con coma, es un arreglo de tipo real, número real.
Eh, y es finito, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Es finito. Y es de tipo número. Ok, vamos al tipo arreglo. Y cuando me refiero a tipo arreglo, me refiero a que metamos ese concepto de que el arreglo es una secuencia de cosas a un tipo de programación. Habíamos visto tipo número, tipo lógico, tipo texto. En algunos lenguajes va a haber tipo carácter a diferencia del texto. Eh, Algunos lenguajes van a tratar el tipo texto como un arreglo de caracteres. En fin, el tipo arreglo es un tipo compuesto, se le dice porque un tipo... sí, compuesto porque no ingresa una sola cosa, sino que son muchas adentro de una variable, que es como algo que se rompe con lo que habíamos dicho antes, que una variable tiene una sola cosa. Bueno, si la variable es de tipo arreglo ya no tiene una cosa, tiene muchas. Entonces necesitamos alguna forma de acceder a esas cosas. Y en algunos sentidos, obviamente, sirve tener una variable que tenga muchas cosas. Perdí ahí está. Bien. Ahí declaré una variable que se llama let, se llama datos, la declaré con let y le di igual, y como puse en el ejemplo anterior, le puse corchetes y le puse números. En este caso son números comunes, no son reales, son números enteros. Es más, podrían ser naturales nada más porque no puse ninguno negativo, pero en fin, vamos a decir que son números enteros. Yo puse abajo, en grisecito, otros numeritos ahí. Esos números no se escriben en programación. Vamos a hacer de cuenta que es un comentario que yo puse. Entonces, para que sea un comentario tengo que poner las dos barritas. Ya, ahí está, para que no se me desvíen las cosas. Entonces, eso es un comentario. ¿Qué es eso que yo puse abajo? La posición, o al menos cómo la computadora entiende la posición del arreglo. Y la computadora entiende que la primera posición del arreglo se llama 0, posición 0. La computadora ahorra todos los recursos que pueda, y si existe un número que es el 0, bueno, lo va a tener en cuenta y va a decir el primero es el 0. Si vos te cuesta acostumbrarte, jodete, el primero es el 0. Así que bueno, ahí lo declaré. Voy a sacar la barra de comentarios porque no lo tengo en las otras diapositivas. Pero en fin, no existe. Uno cuando describe un arreglo escribe solamente esta parte. Y bueno, cosas importantes de este arreglo. ¿Qué es un índice y qué es un dato? Hay que entender esa diferencia para poder seguir adelante. El índice es una forma técnica de decirle a la posición. El índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 10 índices, de 0 al 9 en este caso. El índice entonces denota con un número la posición del arreglo a la que quiero acceder, a la que quiero visualizar, no sé. Pero el índice es una posición. En los libros de programación lo van a encontrar mucho más detallado, pero yo se lo pongo así. Índice es la posición. ¿Y qué es el dato? Bueno, el dato es lo que está adentro del arreglo. Pero dato en singular pongo yo y no datos. Dato en singular porque normalmente cuando digamos un dato del arreglo nos vamos a referir a el dato que está en la posición de un índice. ¿Qué significa eso? Y me lo voy a copiar porque no lo tengo en la siguiente diapositiva para no olvidarnos. ¿Qué significa eso? Voy a poner un ejemplo. En el arreglo datos, en la posición de índice 2, se encuentra el dato 9. Quizá el nombre del arreglo me jode porque se llama datos, podría ser edades, podría ser alturas, podría ser notas, podría ser un montón de cosas lo que esté guardando el arreglo. Como no sé, le puse datos, pero bueno, dice, en la posición del índice 2, vamos a la posición del índice 2, y miramos o contamos 0, 1, 2, se encuentra el dato 9. Esto obviamente la computadora no lo entiende y lo entiende de esta forma. Datos entre corchetes 2, o sea, datos en la posición de índice 2, en el índice 2. ¿Qué hay? Un 9. Si yo doy otro ejemplo, bueno,
puedo hacer esto. Puedo tener una variable que se llame auxiliar y le voy a poner datos en la posición, qué sé yo, 8. Entonces, ¿qué va a tener aux? ¿Qué va a tener aux adentro? 5. Porque le estoy dando datos en la posición 8. Ahí está. Ok, y de esta forma también puedo hacer otras cosas. Puedo decir que voy a hacer un rect de altura, datos en 9 y de ancho 10 y en la posición datos 9, no dije de altura. Bueno, vamos a hacer las cosas bien. Dije de altura datos 9, vamos a hacerlo bien. En la posición 10, 10, de altura datos 9 y de base 2, qué sé yo. Y ahí hay un cuadradito que usa los datos del arreglo para dibujarlo. El dato de arreglo podría ser, en este caso, la altura, o podría ser el ancho, o podría ser un montón de cosas que estén ahí adentro. Pero así es como lo usamos. Así como usamos lo que tiene adentro. Lo que tiene adentro no tiene sentido quizás que lo usemos de forma así tan suelto, porque si vamos a usar datos 2, datos 8, datos 9, ¿cuál es la diferencia de tener una variable para cada uno de estos casos? ¿Sí? Bueno, lo que tiene la ventaja del arreglo es que podemos tratarlo secuencialmente, gracias a que yo puedo adentro de los corchetes poner una variable índice y yo manejar esa variable índice para que vaya aumentando o restando y así ir 1 a 1, de 2 en 2, viendo los números que hay en el arreglo, qué sé yo. Pero bueno, vamos de a poco, vamos de a poco, vamos de a poco. ¿Qué nos tiene que quedar de acá? ¿Qué tenemos que acordarnos de acá? Que así se crea un arreglo de forma básica, que tiene datos, que tiene un tipo, en este caso es numérico, que tiene un tamaño, que en este caso es 10, que tiene el índice, que va del 0 al 9, que denota la posición, y el dato es el valor que está en el índice. Y así, bueno, lo accedemos. Vamos a P5, voy a declarar uno y los voy a escribir. Lo único que voy a hacer en este video, lo voy a escribir. Déjenme que configuro la pantalla. Ok, bien. Vamos a definir arriba de todo. Como dije, las variables se definen arriba de todo y se asignan acá abajo. Creo que les había contado del atajo que se puede hacer todo acá arriba, así que lo voy a hacer ahora. Y si no se lo había contado, ahora se enteran. Pero bueno, vamos a hacer un arreglo de 5 lugares con números. Número 20, número 40, número 37, número 22 y número 69. Ahí está. Funny number en el medio. Y después lo que voy a hacer acá es hacer text. Y puedo poner, ¿se acuerdan del text? Lo primero que pongo es lo que quiero escribir. Voy a escribir el datos en la posición 2 y lo voy a escribir en el 10, 10. Ok, vamos a ver si esto funciona. Para empezar, bien, lo escribió ahí. Vamos a poner un poquito más abajo, entonces vamos a poner en el centro 10, 200. Ahí está, el 37. ¿Se ve muy chiquito? Sí. Vamos a poner text size 30. A ver, está muy grande ahí. No, está bien. Está bien. No sé si la fuente podría estar un poquito más grande del editor, pero bueno, en fin. Ahí está un dato, el 37, el de la posición 2. Entonces yo, si quiero hacer esto con todos los números, como son 5, tendría que repetir este código 5 veces y poner el distinto índice en cada lado, ¿no es cierto? Y encima tendría que cambiarle la posición a cada uno. El 0, ponele que lo escribo en el 0. El 0 lo escribo en el 0. El 2 lo escribo en el 1 lo escribo en el 10. El 2 lo escribo en el 20. El 3 lo escribo en el 30. Y el 4 lo escribo en el 40. Y ahí estaría escribiendo todos.
Bueno, necesito más diferencia de espacios. Vamos a poner 100. Acá me voy a ir al carajo. 200. Voy a agrandar la pantalla. 300, 400. Y vamos a hacer que la pantalla sea hasta 600. Porque si no, no vamos a ver. Del otro lado es 600 máximo. Ay, Dios. Ahí está. Bien. 20, 40, 37, 22, 69. No se ve porque estoy en el medio. Está. Bien. Quizá parte del video perdió el... Esto si estaría en Twitch, el chat estaría como... Pero estás en el medio, Maxi, estás en el medio. Y yo estaría tan concentrado en el código como lo estaba que no me di cuenta. Pero en fin. Lo que pasó recién es que escribí todos los vamos a... Y no en la posición... Podría estar un poquito más grande del editor, pero bueno, en fin. Ahí está mi... Bueno, el señor mayor se acaba de dar cuenta de que estaba tapando la pantalla y había seguido con el código y estaba en el medio de la pantalla. Cosas que me pasan. Si me siguen en Twitch, guiño, 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 van a ver que me pasa seguido y que el chat se vuelve tarado haciéndome bullying porque soy un boomer. En fin. Bueno, entonces si yo quisiera imprimir todos los datos del arreglo, tendría que repetir mi text 5 veces, ¿no es cierto? Y cambiar. Primero imprimo el 0, después el de la posición 1, y después el de 2, después el del índice 3 y después el del índice 4. Y como ven, debería cambiar la posición. El 0 lo vamos a escribir en el 0, el 1 lo vamos a escribir en el 100, el 2 lo vamos a escribir en el 200, el 3 lo vamos a escribir en el 300 y el 4 lo vamos a escribir en el 400. Y ahí están escritos los numeritos del arreglo. Pero como dije antes, esto no tiene sentido porque para eso creo 5 variables. Ahí está el punto. Yo repetí esto. Esta variable de acá, esto de acá, está aumentándose en 1 en 1. Y esto de acá está aumentándose de 100 en 100. ¿Puedo usar un for? ¿Puedo usar un for? Por supuesto que puedo usar un for. For. Mi variable se va a llamar i de índice. Pero no voy a escribir índice porque es mucho, le voy a poner i. Y va a empezar desde 0. No. Así es el for. Va a empezar desde 0. Va a ir hasta la posición. Yo sé qué tan grande es el arreglo. Es de 5 el tamaño. Entonces ahí siempre va a ir el tamaño. Y es menor normal, no menor igual. Porque si bien el tamaño es 5, la posición va hasta el número 4. Porque empieza desde 0. Y vamos a ir de cuánto en cuánto vamos. De 1 en 1. Porque quiero que vaya de 1 en 1. ¿Qué escribo acá? Text. Datos. En i. En la posición, vamos a romperlo por ahora y lo voy a escribir más abajo, así se ve la diferencia. 20, 400. Ahí está, bien. Me está tirando un error y no lo encuentro, pero vamos a ver qué me dice porque quiero... me falta un paréntesis. No, puse un paréntesis de más acá. Ahí está, bien. De nuevo, me los está escribiendo todo en el mismo lugar. Podríamos aprovechar este i que va de 1 en 1 para escribir la posición, para que la posición también cambie. Por supuesto. ¿Podríamos usar otra variable para que vaya creciendo? Sí, pero lo lógico es que usemos el mismo i. Miren lo que hice acá. A propósito, el primero es 0. En la posición, en índice 1 es 100, o sea, 1 por 100. En la segunda es 200, o sea, 2 por 200, por 100.
En la tercera es 3, 3%. En la 4 es 4, 4%. Entonces yo puedo poner acá mágicamente I por 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir datos y le voy a escribir en la posición I por 100, y va ciclando, y siempre en la posición horizontal 400. Oh, y ahora tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes, pero en 3 líneas de código, mucho más manejable, porque si el arreglo crece puedo cambiar acá. Es más, hay funciones, como dije, que podemos buscar para saber cuál es la longitud del arreglo y usar acá I menor que longitud de arreglo más 1. Pero si yo en este caso quisiera ir de 2 en 2 e imprimir solamente los pares, los que están en la posición impar, porque empieza desde 0, los que están en la posición par, 0, 2, 4. Me imprime esos. Si yo quiero que vaya imprimiendo desde la posición impar, bueno, primero tiene que empezar de 1 y ahora sumar de 2. Está. Empiezo de 1 y me imprime las posiciones impares. Es como mucho más maleable lo que puedo hacer. Es más, puedo hacer que vaya de atrás para adelante. O puedo hacer que entre en un ciclo infinito. Y se me tilda todo. Acá hay que tener muchísimo cuidado. Stop. Acá hay que tener muchísimo cuidado con los ciclos. Hay que tener cuidado de no entrar en un ciclo infinito, que es algo que no toqué mucho en el tema de ciclos. Pero si entramos en un ciclo infinito, o sea, primero que todo, el draw es un ciclo que se repite para siempre. Está construido así P5 y ese ciclo para siempre lo admite. Funciona bien. El tema es cuando nosotros ponemos un ciclo que se repite para siempre. Ahí cagamos todo. Yo estaba aumentando de 0 en 0. Nunca iba a llegar a ser menor que 5 y entonces estaba repitiendo constantemente esto. Constantemente hasta que el navegador me dice, che, me estoy quedando sin memoria. ¿Querés cortar este script? Porque me estoy tildando. Otra cosa que hay que tener cuidado es que, por ejemplo, si acá pongo 6 y mi arreglo es de 5. Bueno, acá dice, en algún momento me rompí. Y podemos ver hasta cómo funciona P5 por dentro. Me dice, texto estaba esperando algo que sea cadena, algo que sea texto, algún objeto, alguna array, algún número o algún booleano para el primer parámetro, y recibió una variable vacía. En un momento esto fue datos 5, datos en el índice 5 no existe, porque de nuevo empieza desde 0, y esa variable está vacía. Y ahí nos tira un error. Entonces, ese es otro error que hay que tener bastante en cuenta. No pasarnos de los límites del arreglo y principalmente no entrar en ciclos infinitos. Este es un programa súper simple. Pero bueno, espero con esto entendamos qué es un arreglo y más o menos cómo se usa. Pero voy a seguir insistiendo en esto. Voy a hacer 2 videos más de arreglo, 3 capaz. Porque como dije, esto es bastante interesante cuando lo usamos de alguna forma que nos haga un poco doler la cabeza, que tenga alguna mini complejidad adentro para el tratamiento de secuencias. ¿Cómo tratamos esas secuencias? Que quiero buscar uno, quiero imprimir este otro no sé. Y yo siento que muchos cursos de programación saltean esta parte y después hay desastres cuando hay algún ejercicio que dice, tenés un arreglo de datos y necesito que me saques solamente los números que son primos y me digas cuántos son. Y es como... O en el caso de P5, necesito que me hagas con el arreglo un gráfico de barras, según el arreglo te define la altura, y quiero que me pintes solamente la barrita que es la más alta, las otras no las pintas. Entonces, bueno, y hay recetas, hay templates, como pasos a seguir
para poder hacer esas cosas en arreglos bastante fácil. Insisto, hay muchas cosas que están automatizadas, que las podemos buscar en internet y las resuelven. Sí. ¿Vamos a hacer eso nosotros? No, porque esas variables, esas funciones, quiero decir, cambian de lenguaje a lenguaje. Y no tiene sentido que yo les enseñe algo que a lo mejor no les va a servir en otro. Y es más interesante que yo les enseñe la base y que después ustedes digan, bueno, esto se puede hacer de otra forma, y entrar y chusmear en internet y encontrar una maravillosidad de cosas que se pueden hacer de forma diferente y digan, ¿por qué el profesor me enseñó esta y no la otra? El profesor tiene un motivo secreto. Que aprendas. Adiós, nos vemos en el próximo.